tal? Nosotros somos el equipo 11 y vamos a estar hablando acerca de taquipnea transitoria del recién nacido. Los objetivos de este video serán que adquieran los aprendizajes para saber definir el trastorno respiratorio de taquipnea transitoria del recién nacido, hacerles conocer los factores de riesgo que implica esta enfermedad, las características de este trastorno, conocer la fisiopatología, su clínica, diagnóstico y por último tratamiento. Y bueno, ahora veremos algunas definiciones que son útiles para nuestro tema de estudio. Tenemos tres partes de nuestro trastorno: taquipnea transitoria del recién nacido. Vamos a ver primero que la taquipnea es un término médico que describe una frecuencia respiratoria anormal que suele ser alta. Esto quiere decir un mayor número de respiraciones por minuto, y no debe confundirse con polipnea, que hace referencia al aumento de respiraciones por minuto, pero también un incremento en la profundidad de las respiraciones. La taquipnea puede ser un signo de insuficiencia respiratoria, en la que los pulmones no son capaces de proporcionar suficiente oxígeno al cuerpo o de eliminar suficiente dióxido de carbono. También puede ser una respuesta a la hipoxia, es decir, un nivel bajo de oxígeno en sangre, una acidosis, que se refiere a una disminución en el pH sanguíneo, lo que es lo mismo un aumento de los ácidos en la sangre o aumento de los protones. También puede deberse a fiebre, anemia, enfermedad pulmonar, insuficiencia cardíaca, ansiedad y ciertos medicamentos. Transitorio. Transitorio hace referencia a una condición o estado que no es permanente y que con el tiempo desaparece o se resuelve. Y tenemos lo último, que es del recién nacido, que hace referencia que está presente al momento del nacimiento en un neonato. Eso en términos generales, pero según la guía de práctica clínica, la taquipnea transitoria de recién nacido es un proceso respiratorio no infeccioso, que inicia en las primeras horas de vida y se resuelve entre las 24 y 72 horas posteriores al nacimiento. Se presenta con más frecuencia en los recién nacidos de término o cercanos a término, que nacen por cesárea o en forma precipitada por vía vaginal, lo que favorece el exceso de líquido pulmonar. Los puntos importantes de esta definición es que es de etiología no infecciosa, es decir, que no interviene ningún agente y no es resultado de una infección, es resultado de una alteración fisiológica. Se resuelve, es decir, se autolimita. Afecta a bebés entre las 36 a 39 semanas y tenemos un exceso de líquido pulmonar, lo cual genera la taquipnea. El líquido ocupa el espacio impidiéndole al pulmón su expansión y ventilar de manera adecuada. Los factores de riesgo es que la madre tenga antecedentes de asma, diabetes mellitus, tabaquismo, que haya tenido administración de líquidos abundantes, sedación por un tiempo prolongado, que esté sin trabajo de parto o por el contrario tenga un trabajo de parto precipitado. Y en el recién nacido es la presencia de macrosomia, que el bebé sea de sexo masculino, un embarazo gemelar, nacimiento de término o cercano al término y clasificación de Apgar menor de 7. La escala de Apgar es un método de evaluación rápida del estado de salud de un recién nacido, realizada al minuto y a los 5 minutos después del nacimiento. Este evalúa 5 aspectos: frecuencia cardíaca, respiración, tono muscular, reflejos y color de la piel, asignando una puntuación a cada uno, ya sea 0, 1 o 2. Para la apariencia, se le da un puntaje de 0 si hay presencia de cianosis generalizada, un puntaje de 1 si hay cianosis distal y un puntaje de 2 si tiene un color rosado. En el pulso se da una puntuación de 0 si no hay presencia de pulso.
una puntuación de 1 si el pulso es menor a 100 latidos por minuto y una puntuación de 2 si el pulso es mayor de 100 latidos por minuto. En los gestos se da una puntuación de 0 si no hay respuesta del recién nacido, una puntuación de 1 si hace mueca y hay llanto débil, una calificación de 2 si hay tos o estornudo. Respecto a la actividad, se da un puntaje de 0 si es flácido, un puntaje de 1 si hay un tono bajo y un puntaje de 2 si hay un tono normal. Y por último, en la respiración se da un puntaje de 0 si está ausente, 1 si es lenta e irregular y 2 si es fuerte y regular. En la clínica de esta patología tenemos entonces que generalmente se va a manifestar como distrés respiratorio leve a moderado, de inicio inmediato dentro de las primeras 2 a 6 horas de vida, cursa con una evolución benigna y autolimitada, en la cual esperamos una resolución en un periodo de 24 a 72 horas. Tenemos entonces también que es la causa más frecuente de dificultad respiratoria no infecciosa en recién nacidos a término y pretérmino. Tenemos entonces también que esta patología cursa con signos clínicos característicos, como lo va a ser la taquipnea persistente, que se va a manifestar con una frecuencia respiratoria mayor a 60 respiraciones por minuto, manteniéndose así por más de 12 horas. Campos pulmonares sin estertores a la auscultación, la cual nos va a ayudar a diferenciarla de otras patologías infecciosas. Cursa también con una saturación de oxígeno menor al 88% al inicio del cuadro, la cual va a mejorar progresivamente con el tratamiento. Entonces tenemos también que el bebé va a tener un buen estado general, o sea, va a estar alerta, con tono y coloración normal, sin cianosis y sin signos de compromiso sistémico grave. Puede presentar entonces aleteo nasal, retracciones intercostales, quejidos expiratorios leves o retracción sifoidea. Estas últimas nos van a ayudar a la evaluación clínica, en el cual nos va a ayudar una escala de Silverman-Anderson que puede emplearse para evaluar el grado de dificultad respiratoria. Es un sistema entonces que permite, mediante la evaluación de 5 parámetros, determinar la ausencia o el grado de dificultad respiratoria, ¿no? Tenemos que se va a hacer a las 10 a 20 minutos de nacido o antes en pacientes pretérmino, pacientes que nacieron por cesárea o que haya presencia de meconio. ¿No? Entonces tenemos que los 5 parámetros a evaluar van a ser los movimientos tóraco-abdominales, el tiraje intercostal, la retracción sifoidea, el aleteo nasal y el quejido expiratorio, el cual, dependiendo de si hay un ritmo regular, no se presentan o se presentan de una manera intensa y constante, va a dar una puntuación de 0 al 2. En total escala va a tener una puntuación del 0 a 10, el cual presenta una, si presenta una escala de 10, va a tener una dificultad respiratoria severa y su cuadro va a ser de peor pronóstico. Mientras que si tiene valores de 1 a 3, va a presentar una dificultad respiratoria leve, de valores de 4 a 6, una dificultad respiratoria moderada, o si tiene 0 puntos, no hay dificultad respiratoria. Tenemos aquí un esquema que nos ayuda a ver cómo van a estar estos pacientes. Y como nota pusimos que el cuadro clínico no suele asociarse a fiebre ni a signos de infección generalizada. Esto hay que recordarlo. Ahora, como actividad, tenemos una práctica para ver cómo es esta práctica médica justamente de la escala de Silverman, en el cual vamos a hacer un ejercicio para ayudarnos a entender un poquito más de cómo realizar esta escala. Tenemos entonces un recién nacido que presenta retracción subsifoidea marcada, un tiraje intercostal leve, un quejido audible a distancia, movimientos toracoabdominales levemente disociados y aleteo nasal inconstante, ¿no? Entonces tenemos que evaluar esto en nuestra escala. Con el primer punto tenemos una retracción subsifoidea marcada, entonces sería un puntuaje de 2 más un tiraje abdominal, un tiraje intercostal leve, tenemos un puntuaje de 1,
más un quejido audible a distancia, o sea, un quejido respiratorio intenso y constante, va a ser un puntaje de 2, más movimientos toracoabdominales levemente disociados, o sea, un puntaje de 1, más un aleteo nasal inconstante, o sea, leve, no intenso. Esto nos da un puntaje de 2 más 1, 3, 5, 6, 7, un puntaje de 7, ¿no? Tenemos entonces que este paciente cursa con una dificultad respiratoria severa con valor de 7. En la importancia del seguimiento es crucial, tiene que ser estrecha y continua desde las primeras horas de vida, sobre todo si el recién nacido tiene factores de riesgo como haber nacido por cesárea, ser macrosómico, hijo de una madre diabética, ¿no? Entonces, el empeoramiento clínico de síntomas más allá de 72 horas, tenemos que considerar un diagnóstico diferencial con patologías como aspiración de meconio, neumonía, síndrome de dificultad respiratoria y o cardiopatías congénitas, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre la fisiopatología de esta enfermedad. La taquipnea transitoria en el recién nacido es el resultado del retraso de la eliminación del líquido pulmonar al nacer. Pero para comprender esto, primero debemos entender este proceso fisiológico. Por lo tanto, vamos a explicar su fisiología. El líquido pulmonar fetal mantiene los alvéolos expandidos y al nacer el aire lo desplaza. Este líquido tiene múltiples funciones, entre ellas se encuentra la distensión pulmonar. El volumen generado oscila de 4 a 5 mililitros por kilogramo por hora y se mantiene una presión de 2,5 a 10 centímetros de agua. Esta presión básicamente va a estimular la ramificación bronquial y va a promover el desarrollo alveolar y la vascularización. Otra función importante es la regulación del crecimiento epitelial y vascular, ya que la presión y los factores contenidos en este líquido pues van a modular la expresión genética de surfactante, componentes para que se lleve a cabo la vasculogénesis y la maduración del mismo epitelio pulmonar. Este líquido se va a producir en el epitelio de las vías respiratorias y de los alvéolos, principalmente por neumocitos tipo 2 y por células epiteliales bronquiolares. La producción de este líquido se lleva a cabo gracias a un proceso activo que explicaré a continuación. El cotransportador de cloro de la célula va a transportar cloro desde el intersticio hacia el interior de la célula, gracias a una bomba sodio-potasio que pues básicamente intercambia sodio por potasio para que pueda ocurrir esta introducción de cloro. El cloro va a salir de la célula al espacio interalveolar a través de canales específicos. Y este movimiento va a crear un gradiente eléctrico negativo que va a atraer a varios sodios pasivamente. Dicho proceso, a su vez, pues va a producir que el agua, por simple ósmosis, vaya a través de canales de agua, los llamados acuaporinas, llegando al lumen alveolar. Y así es como se lleva a cabo su producción. Es importante mencionar que este proceso pues está regulado por una serie de señales hormonales y factores de crecimiento. Algunos son como glucocorticoides, catecolamidas, etc. Como habíamos dicho, fisiológicamente este líquido se elimina antes y durante el parto. Antes del parto va a iniciar la fase de reabsorción, pues del líquido pulmonar, iniciada básicamente por un cambio hormonal perinatal, dado por catecolaminas que van a aumentar el trabajo de parto, es decir, lo van a inducir, y por glucocorticoides endógenos o exógenos, como las betametasona. Además de un cambio epitelial de secretor a absortivo, es decir, de secretar líquido al espacio interalveolar y a los alvéolos, vamos a buscar absorberlo al intersticio para pues eliminarlo de este espacio y que cuando el bebé nazca pueda iniciar la ventilación mecánica y entre el aire a los pulmones. Esto se va a llevar a cabo a través de la activación de ENaC,
que son canales especiales para absorber todo este líquido pulmonar. Además de esto, una vez que se induce el parto, durante la compresión del tórax fetal en el canal del parto va a expulsar físicamente parte del líquido hacia la tráquea y la faringe. Este líquido va a terminar siendo deglutido o eliminado por vías linfáticas y vías capilares. Y así es como después del nacimiento se va a completar la limpieza del espacio alveolar, permitiendo la entrada de aire. Ahora bien, en el contexto de que ya sabemos cómo ocurre el proceso fisiológico por el cual el bebé al nacer lleva a cabo la eliminación del líquido pulmonar fetal, podemos definir la fisiopatología básica de la taquipnea transitoria en el recién nacido. Como ya lo habíamos mencionado, esta va a ocurrir por una reabsorción incompleta o bien retrasada del líquido pulmonar fetal al momento del nacimiento, pues lo que va a interferir con una adecuada ventilación y oxigenación. No se trata de una enfermedad estructural, sino de una alteración funcional y transitoria del transporte de líquidos pulmonares. Esto es un punto muy importante, ya que gracias a esto se puede hacer un diagnóstico diferencial con algunas otras patologías, ya sea problemas respiratorios infecciosos o algún otro tipo de etiologías. El retraso de la absorción puede ocurrir en suma a una serie de situaciones. Entre ellas destaca un fallo en la activación del transporte de sodio, los ENaC que comentaba anteriormente, ya que el epitelio pulmonar pues no cambia a un fenotipo absortivo de manera eficiente, sino que persiste una función secretora en algunas partes del epitelio. Otro punto importante es la acumulación de líquido pulmonar alveolar, donde el líquido pues permanece en los espacios alveolares y en el intersticio. Esto disminuye la distensibilidad pulmonar y pues reduce el volumen corriente. Ambos factores terminan provocando una alteración en el intercambio gaseoso, ya que el hecho de que exista cierto líquido en el alveolo va a actuar como una barrera para la difusión de oxígeno, por lo tanto va a aumentar el espacio muerto fisiológico, lo cual va a dar como resultado una hipoxemia leve a moderada, dependiendo del nivel de problema, o sea, de la cantidad de epitelio que tenga este problema, y un aumento del trabajo respiratorio, dándonos como resultado este síntoma que sería la taquipnea. Entonces, este aumento de la frecuencia respiratoria mayor a 60 respiraciones por minuto es el resultado de intentar compensar la hipoxemia causada por todo lo que ya mencionamos. Muy bien, para continuar con el diagnóstico tenemos que hacer énfasis en ciertas características muy importantes que nos van a permitir llegar a esta conclusión. Hay que considerar que hay múltiples factores, múltiples relaciones que nos pueden llegar a hacer sospechar. Pero una de las características más importantes para nosotros es la naturaleza de esta enfermedad patológica no transitoria. ¿Esto por qué? Porque al ser una patología transitoria no infecciosa, no tiende a extenderse por mucho tiempo. Y realmente una de las características más importantes que tenemos es que suele limitarse en las primeras 24 o 72 horas propias de que se presente esta condición. Pero bueno, algo que nos debe llamar la atención es que esto no se vea de esta manera. Entonces inmediatamente tenemos que empezar a sospechar de alguna otra condición no patológica. Mejor dicho, patológica, descartando únicamente esta condición transitoria. Esto porque al ser una enfermedad autolimitante y el extenderse por el mayor tiempo, ya deberíamos de sospechar de alguna infección, algún neumotórax, alguna condición cardíaca o alguna otra condición que no abordaremos directamente, pero que sí debe de hacernos un énfasis bastante marcado, por así decirlo. Entonces, abarcando inicialmente con estas características, empezaremos a desglosarlo en dos factores. Estos factores son los que nos predisponen directamente en una relación hacia la propensión de que esta condición se presente. Entonces, por así decirlo, tenemos que los factores de riesgo se van a ver
dirigidos a dos grupos en específico, como lo son la madre inicialmente, que es la que nos estará dando mayor sospecha, y el recién nacido en ciertas condiciones posterior ya sea a la cesárea o al parto. Entonces, hay que considerar que las condiciones de la madre no son todas subsecuentes y de su propia naturaleza, es decir, se ven realizadas por una condición o por ciertos factores que predeterminan que se haga ese proceso, y por ende ese proceso pues nos hace una predisposición. Pero no necesariamente quiere decir que se hayan hecho por simple protocolo, o por así decirlo, sino han tenido una razón de ser cada una de estas condiciones. Entonces, una de las que nos va a llamar mucho la atención es el trabajo de parto. Un trabajo de parto funcional tiende a generar estrés en el recién nacido, pero al momento que es un trabajo de parto disminuido o ausente, como lo es en una cesárea, por ejemplo, vamos a tener en las catecolaminas una disminución, dadas que estas se ven liberadas a causa del estrés fisiológico del propio parto. Entonces, al haber una disminución de las catecolaminas, pues esta condición nos va a hacer un foco rojo, porque las catecolaminas nos ayudan en función de la liberación no liberación, sino reabsorción o redirección de este líquido, que esto suele activar tanto canales de sodio, así como algunas otras cuantas bombas, que nos van a permitir que este líquido que está en la cavidad pulmonar pues se vea drenado hacia la linfa y posteriormente al sistema circulatorio. Entonces, tenemos que esta relación de que un trabajo de parto disminuido nos va a generar directamente una disminución en las catecolaminas. Seguido de eso también tenemos que hay otras enfermedades ya predispuestas, como es el asma, también la diabetes mellitus tipo 2, o no solamente diabetes mellitus tipo 2, sino también cualquier diabetes mal controlada, pues nos va a generar pues no solamente este trastorno, ¿verdad?, sino múltiples afecciones a la naturaleza o a la fisiología ideal del embarazo en estas condiciones. Otras, por ejemplo, que no tienen que hacer sospechar de sí o sí, y no exclusivamente de este diagnóstico, sino de cualquier otra enfermedad, encendernos no un foco amarillo, sino un foco rojo, es el tabaquismo. Esto porque pues ya bien sabemos todas las implicaciones médicas que tiene. Entonces, seguido tenemos dos puntos muy importantes, como lo es los líquidos que tienden a ser administrados durante algún embarazo, que sea complicado, por así decirlo, en forma de reposición de líquidos, en forma de hidratación o algún otro esquema hacia la paciente. Pero nosotros hay que considerar que cuando estos líquidos sean aumentados en gran cantidad, por ende van a hacer un aumento en el volumen. Si tenemos un aumento en el volumen, todo este líquido va a verse relacionado y buscar alguna forma de distribuirse, que normalmente pues se va a ir al sistema sanguíneo de la madre, y pues al estar conectado con la placenta y la placenta al sistema sanguíneo del bebé, pues se verá absorbido no gran cantidad, o tal vez sí, dependiendo de la misma función, pero se desglosará directamente tal vez en el pulmón. Esto directamente nos tiene que hacer sospechar por esta condición de aumento de volumen. Ahora, otro un poco desconcertante es la sedación completa. Esto porque aún no se ha estudiado directamente con la relación que tiene, pero se ha visto un incremento básicamente en la sedación. Esto se debe a la sedación, no tanto a la propia sedación, sino en relación al trabajo de parto, que al haber un trabajo de parto, como lo mencionamos anteriormente, disminuido, pues va a generar que las mismas catecolaminas pues se disminuyan, y pues por eso tendríamos una acumulación de líquido, o no solamente una acumulación, sino mejor dicho, una deficiente redistribución de este líquido, que debería de ser absorbido idealmente por la linfa para posteriormente ser absorbido por el sistema sanguíneo. Ahora, algo que nos tiene que hacer énfasis en el recién nacido van a ser algunos factores muy puntuales, como lo sería un APGAR. El APGAR, si bien sabemos, pues nos permite evaluar ciertos factores en relación al recién nacido, que sea menor a 7. Esto nos va a encender un foquito. También que sean gemelos. Cuando tenemos gemelos, estas condiciones
pues tienen que tener muchísimo más cuidado, y a la misma secuencia de la administración de líquidos, de oxígeno y todo esto, pues tiende a generar algunas condiciones características. Que el paciente sea hombre, esto se está en estudio, pero pues ya se ha demostrado una relación de pacientes masculinos a pacientes masculinos en estas condiciones. Ahora, algunas de las condiciones que nos van a empezar a hacer sospechar y que empecemos a dirigir este tratamiento, en ese diagnóstico, mejor dicho, van a ser tanto la frecuencia respiratoria, que va a ser aproximadamente de mayor a 60, esto con una taquipnea pues mayor a 12 horas. Recordemos, como lo mencionamos hace unos momentos, que esta es una enfermedad que se suele limitarse, tiende a ser en las primeras 24 horas, y posterior a las 72 horas debemos de empezar a considerar algunos otros diferenciales. Esto porque pues ya no es propio de la naturaleza de esta enfermedad. De igual manera, una saturación en oxímetro de pulso menor a el 88%, pues ya debería de hacernos sospechar de esta característica. Muy bien, entonces continuando, pues ya seguiríamos con la interpretación ya más puntual de lo que vendrían siendo la naturaleza de esta enfermedad, por así decirlo, no infecciosa. Entonces, continuando, tenemos, antes de pasar a la siguiente, algo que me gustaría recalcar es la naturaleza de esta característica. Por ejemplo, podemos ver los arcos costales que están de forma vertical, casi se podría decir, cuando idealmente en una radiografía normal tendríamos a observarlos en forma arqueada. Una de la forma elipsoide inclusive se podría intentar considerar de esa manera. Entonces tenemos la rectificación de los arcos costales, una herniación del parénquima pulmonar. Esto, como lo podemos ver en estas características, herniaciones, por así decirlo, que nos muestran como si el parénquima pulmonar se quisiera salir de los arcos costales, estuviera muy delimitado. El diafragma lo podemos ver con un aplanamiento bastante considerable, bastante marcado, con la disminución de ciertas características específicas tanto del pulmón y algunos otros borramientos. Entonces tenemos algún incremento del diámetro anteroposterior y algunas otras congestiones pericardiales. Algo que es muy característico, que nos debe de hacer un énfasis muy importante, es en el corazón, que aparentemente suele aparentar a un mayor tamaño, conocido pues vagamente como síndrome de acromegalia, pero pues este tiende a ser falso por la acumulación de líquido, pues tiende a reflejar indirectamente, de forma imprecisa, pues un crecimiento del corazón, dada que posterior a la redirección de todo este líquido, pues se da cuenta de que el corazón está en buenas condiciones. Entonces, continuando con este diagnóstico, tenemos estas características, que son la rectificación de los arcos costales, como los acabamos de mencionar. Tienden a ser bastante rectos y el borramiento o el mismo arco tiende a ser disminuido. Estas características de la posición anatómica del paciente es muy característica, dada que pues un recién nacido y tomarle una radiografía específica suele ser algo complejo. Entonces suele utilizarse un mecanismo para delimitar los movimientos. Entonces tenemos que adaptarnos a interpretar de forma correcta pues esta radiografía. Entonces, como lo acabamos de mencionar, aquí aparentemente tenemos una acromegalia, que esto no solamente es por la acumulación de líquidos, sino que esto, pues lo mencionamos, se va a ir acumulando hasta cierto punto, que nos va a dar como un patrón de vellosidades alrededor del cardíaco, del músculo cardíaco. Entonces esto nos generaría esta condición aparentemente pues del síndrome del corazón peludo. La congestión parailar, de la apariencia de que el corazón está rodeado de pelitos, es muy muy característica. Entonces es algo que se tiene que considerar. Entonces, como lo mencionamos hace un momento, la rectificación de los arcos costales debe de inmediatamente hacernos sospechar de esta condición, así como la herniación del parénquima pulmonar. Esto, como lo mencionamos, entre los espacios intercostales se observa como si el pulmón se saliera. Aquí podemos ver claramente cómo es que se va delimitando y cómo es que inclusive pareciera que
si estuviera un objeto aplastando al pulmón y el pulmón se abriera paso entre esos bordes. Continuando, tenemos que algunas de las características que nos van a hacer énfasis serían, pues para sospecharlo, por así decirlo, ya de nuestro paciente, van a ser la hipoxia mayor a 50 mililitros de mercurio en sangre arterial. Esto en condiciones, como les mencionamos, muy puntuales. Entonces, el CO2 en límite normal o ligeramente elevado, la acidosis respiratoria compensada. Esto recordemos que todo esto se debe de ver limitado a cierta cantidad de tiempo específico, porque al momento de que se presenta por mayor cantidad, pues ya debemos empezar a sospechar de algún otro diferencial. Entonces, alguna de las cosas que debemos de hacer inmediatamente para considerarlo es medir los gases en sangre arterial si el recién nacido con taquipnea transitoria inicia con signos de insuficiencia respiratoria o disminuye de forma permanente la saturación de oxígeno. Recordemos específicamente, y hago énfasis marcado en las 72 horas, porque posterior a esto debemos de empezar a sospechar en algunas otras condiciones, algunos otros diferenciales que nos hagan caer a esta conclusión. Entonces, en presencia solo de la taquipnea transitoria del recién nacido, siempre se encontrará dentro de los parámetros normales. Esto porque suele ser muy complicado realmente marcar esta relación. Si bien sabemos que la frecuencia respiratoria del recién nacido suele ser bastante alta, pero la taquipnea se va a ver enfocada porque en los pulmones que tenemos nosotros suele haber aire, pero sin embargo en los del recién nacido este aire ha sido desplazado aún o no ha podido ser ubicado por la cantidad de líquido que tiene. Entonces, al haber una baja perfusión, nos va a generar básicamente una hipoxia, y al momento de haber la hipoxia, pues por ende nos generará una taquipnea. Entonces, recordemos estos factores. Finalmente, no se recomienda usar una biometría hemática en el recién nacido, que solo presenta taquipnea transitoria ya que no tiene utilidad diagnóstica. Entonces, básicamente, como lo mencionamos, esas eran algunas de las características que nos van a permitir llegar a esta conclusión. Entonces, en conclusión, podemos decir que las imágenes de tratamiento aéreo son la rectificación de arcos costales, la herniación del parénquima, la hiperclaridad pulmonar, aumento del espacio intercostal, el incremento del diámetro anteroposterior, la congestión pariliar simetral y la cardiomegalia aparente, que recordemos que en el momento de que se hace la corrección de esta patología, el corazón aparentemente elimina esta imagen difusa y ya todo normal. Entonces también algo que nos debe hacer sospechar y vigilar de forma continua es la oximetría. Esto en pulso tiene que ser entre 88 o 92. Si ya está menor a 88, pues ya debemos de empezar a sospechar. Esto en las primeras 24 o 72 horas. Y finalmente, para la gasometría es una condición muy característica que tenemos que tener, en particular que en los recién nacidos los signos de insuficiencia respiratoria disminuyen de forma permanente la saturación de oxígeno. Entonces eso es que hay que tenerlo muy en cuenta. Y ya finalmente sería... Ahora les voy a explicar el tratamiento. Y bueno, primeramente hay que saber que el tratamiento principalmente es de soporte. Lo más importante va a ser entender que pues no va a requerir antibiótico ni ventilación mecánica, a menos de que sean casos excepcionales. Entonces, el principal componente del tratamiento, esto en la mayoría de los casos, es la oxigenoterapia suplementaria. Se va a administrar oxígeno si la saturación es menor del 90-92%. En la mayoría de los casos basta con oxígeno por cánula nasal a bajo flujo. El objetivo de esto va a ser mantener saturaciones entre 90 y 95%. No se recomienda hiperventilar ni mantener saturaciones por encima, ya que pues esto podría resultar contraproducente. Ahora, si la oxigenoterapia no es suficiente, se va a optar por la presión positiva continua. Este tratamiento va a ayudar a mantener los alvéolos abiertos, a mejorar la oxigenación y a disminuir el trabajo respiratorio. Se va a considerar cuando la fracción inspirada de oxígeno supera el 40% para mantener saturaciones adecuadas. Si la escala de Silverman-Anderson es mayor o igual a 3,
y no se va a utilizar en forma profiláctica. Por último, vamos a tener a la ventilación mecánica, que como les mencioné, pues no se recomienda y no es utilizada más que en casos excepcionales, cuando la oxigenoterapia se utilizó y no fue eficiente, ni tampoco lo fue la presión positiva continua. Entonces, vamos a utilizar la ventilación mecánica como nuestra última herramienta. Y esta se va a utilizar básicamente cuando los pacientes ya tienen acidosis respiratoria, están cursando por una hipoxemia severa y tienen una elevación persistente de CO2. En cuanto a los cuidados que se deben llevar a cabo, es importante evitar tratamientos innecesarios, ya que pues uno de los errores frecuentes es que se inicia con antibióticos sin datos que sugieran infección. Pues si bien es cierto que algunas infecciones pueden cursar con taquipnea, en este caso la taquipnea transitoria en el recién nacido no va a cursar con fiebre ni ningún signo que nos muestre datos de infección. La clave va a ser una evaluación clínica y, de ser necesario, estudios complementarios como algún hemograma o proteína C reactiva para descartar sepsis. También es importante la comunicación con la familia, explicarle a los padres que se va a tratar de una condición benigna, transitoria, que generalmente se va a resolver dentro de 48 a 72 horas. Otros cuidados generales relevantes sería mantener el ambiente térmico neutro, evitar manipulaciones excesivas para no aumentar el trabajo respiratorio del bebé y la alimentación basarla en las respiraciones por minuto. Si las respiraciones son menores a 60, debe alimentarse por succión. Si las respiraciones aumentan en un rango de 60 a 80 respiraciones por minuto, se hará el uso de una sonda orogástrica. Y si supera las 80 respiraciones por minuto, se deberá dejar en ayuno hasta que la taquipnea pues pase. No se recomiendan ciertos medicamentos broncodilatadores como el salbutamol o la epinefrina, ni diuréticos como el furosemida, debido a que pues en vez de ayudar puede tener efectos adversos. Y por último, en cuanto al pronóstico, pues es muy bueno, la verdad, la gran mayoría de los casos se van a resolver completamente sin complicaciones ni secuelas a corto ni largo plazo. En algunos casos, muy raro, esto se va a prolongar más allá de las 72 horas mencionadas y va a ser necesario por reevaluar el diagnóstico o considerar causas subyacentes como alguna aspiración meconía leve, hipertensión pulmonar o infección. Pero en lo general el pronóstico sería bueno. Gracias por habernos acompañado.